Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí en esta plataforma de compartir saberes. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y estoy aquí para que hoy analicemos un tema. Quiero ponerle a consideración este tema. Se llama los 7 errores que cometen las personas cuando enfrentan un problema determinado. Pero uno podría decir, esas personas que cometen los errores son ¿de dónde? A nivel mundial. Es característico del ser humano, imagínate, característico del ser humano, esté en la China, esté en Japón, esté en el África, esté en América, esté en Europa, esté en cualquier lugar del mundo. Esos 7 errores se cometen de manera generalizada cuando tenemos un problema determinado. Me gustaría que lo analizáramos. Yo quiero compartir eso, mis saberes. Me he dedicado, como les decía en videos anteriores, tengo más de 20 años. Por lo tanto, tengo experiencia en el proceso de la psicología. Tengo más de 20 años dedicado a estudiar psicología, a estudiar el comportamiento del ser humano. Y a través de esos años he tenido el privilegio de encontrarme con muchas personas. Y a través de eso es que hemos podido sacar estos temas fundamentales que hoy quiero compartir con usted de manera sencilla, práctica, alcanzable, medible y poderlos analizar juntos para que desde ahí podamos encontrar las soluciones que se nos presentan cuando tenemos un problema determinado. El problema puede ser cualquiera, llamémoslo que estamos en una situación de divorcio, que estamos en una situación económica, que estamos en un problema laboral, que estamos en un problema cualquiera que sea, las características del ser humano son las mismas, es decir, nos comportamos de manera igual, independiente de la cultura. ¿Me acepta que entonces que analicemos el primer punto? El primer punto es que cuando una persona determinada en cualquier lugar del mundo tiene un problema, la primera reacción es que se estresa. Se estresa, imagínate, se estresa. Y claro, uno diría, pues ¿quién no se estresa con un problema determinado, un problema de divorcio, un problema económico, un problema de... Claro, pero resulta que es que ahí ya vimos un primer error, que le dimos poder ¿a qué? A que vemos el problema demasiado grande. Entonces eso hace que nos entre pánico, que nos entre miedo. Entonces nos estresamos y ¿qué significa el estrés? El estrés es que damos una orden sin decirlo, pero damos una orden mental al cuerpo para que el cuerpo empiece a soltar una cantidad de sustancias que van a afectar de manera interna a su buen funcionamiento. Es el primer error que se comete. El segundo error que se comete como consecuencia de eso es que al soltar una cantidad de sustancias en el cuerpo que en ese momento son tóxicas y que quizás nos están preparando para un huir, atacar, correr o enfrentar el problema como sea, el cuerpo no sabe si es verdad o es mentira, pero lo está soltando. Entonces, por lo tanto, el siguiente aspecto, el segundo error que cometemos es que nos deprimimos. ¿Qué es la depresión? La depresión es un fuerte valor emocional que le damos a esa coyuntura, a ese problema determinado. Es decir, le estamos dando un valor demasiado grande a ese problema en lo emocional. Por lo tanto, me deprimo. Es decir, bajo, de alguna manera podemos decir, bajamos nuestras defensas físicas, mentales, emocionales, todo nuestro cuerpo, ¡pum!, bajamos defensas. El tercer error que cometemos es como consecuencia de esos dos primeros, es que a nivel mental ese problema le gana el miedo. O sea, ese problema, como lo vemos tan grande, le gana el miedo y por lo tanto, como consecuencia de ese miedo, viene un pánico. Entonces imagínate lo que está pasando en el cuerpo. Estresado, deprimido y con pánico. ¿Qué cree que puede pasar en el cuerpo? Ahí vienen los dolores de cabeza, vienen dolores de. ¿Por qué? Porque está un torrente hormonal de batalla, un torrente hormonal de pánico, un torrente hormonal de sustancias que están diciéndole al cuerpo, está demasiado, entonces tienes que huir, atacar, enfrentar, correr, reír, llorar, volverte corajudo. Y todo eso está pasando a nivel mental, emocional y afectando a lo físico. El cuarto error que cometemos como consecuencia de esos 3 anteriores es que no creemos en nosotros mismos, porque le dimos el valor de grandeza a ese problema. Entonces no creemos en nosotros mismos, no somos capaces de decir que nos enfrentamos en el presente a esa situación cualquiera. Entonces nos angustiamos, nos encerramos. Recuerde que la mayoría de la gente tienen reacciones dependiendo de su sistema hormonal, dependiendo de su sistema metabólico. Unos se enojan, otros se encierran, otros reaccionan de manera violenta, otros se ensimisman, pero la característica es igual, se ensimisman, se encierran, se enclausan en su sistema. Por lo tanto, el siguiente error que el ser humano comete como consecuencia de esos 4 anteriores es que viajan de una manera inconsciente a etapas primarias de su vida.
a etapas primarias donde quizás alguna vez tuvimos un problema, pero que el cerebro lo que hace es conectar esos dos puntos. Hoy tengo en el presente un problema, pero inmediatamente, ¡pum!, en el inconsciente, ¡pum!, lo conecto, ¿quién?, a un principal problema, a un problema cuando se estaba formando o se estaba desarrollando mi cerebro. Entonces hacemos conexión, hacemos puente directo con esa situación al pasado. Entonces ahí quizás podríamos decir, nos vemos como niños, nos volvemos infantes frente a un problema determinado. Históricamente hay una historia frente a eso, de que hablaban de que a la población de determinada comunidad se le presentaban unos gigantes y la gente salía corriendo. Y uno podría decir, psicológicamente, los gigantes podría ser físicamente que no existieran, físicamente, pero mentalmente y emocionalmente esos los veían más grandes, por eso la gente salía corriendo. El siguiente aspecto como consecuencia de esos 5 anteriores es que se olvidan de quiénes son. Es decir, todo ese sistema adrenal, hormonal, de miedo, de pánico, de sustancia que se está soltando en el cuerpo, hace que nos olvidemos de estar en el presente. Nos olvidamos de quiénes somos nosotros. Nos olvidamos de quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el inconsciente está ese niño o esa niña fragmentada, está ese niño o esa niña sin amor, está ese niño o el niño que lo dejaron, está esa niña o ese niño que le dijeron no te quiero, está ese niño o esa niña con una situación. Entonces imagínate, ¿de acuerdo? Bien sea un divorcio, bien sea un problema económico, ¿qué hacemos? ¡Fum! Conectamos. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos como ese niño corajudo, berrinchudo, haciendo una pataleta porque no le dieron la nieve, porque no le dieron un juguete, o porque lo abandonaron, o porque no lo quisieron, y reaccionamos no en este estado de madurez, de adulto, sino que respondemos de acuerdo con lo que podría responder un niño o una niña frente a la situación que se le está presentando en el presente. El siguiente error, el séptimo error, es que le entregamos todo el poder al problema. Entregamos todo el poder al problema. Ese problema nos domina, nos angustia. Entonces ahí vienen los 7 aspectos que analizamos. Ahora, miremos un poquito qué es lo que pasa con eso. ¿Qué es lo que pasa con eso? Con esos 7 graves errores que cometemos los seres humanos cuando enfrentamos un problema determinado. Ese es como el espejo, lo que está pasando. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa ahí después de eso? Que se estresó, que se deprimió, que le ganó el miedo, se convirtió en pánico, no creemos en nosotros mismos, viajamos de una manera inconsciente a la niñez, nos olvidamos de quiénes somos en el presente y entregamos el poder al problema. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ese es lo que está presentando de problema, es decir, estamos como la tapa del problema. Estamos analizando ¿qué? La situación del problema. Pero quizá no estamos viendo el problema, no estamos mirando qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la reacción del ser humano? Lo primero que hace es ¿qué? Ir a la medicina, a tomar antidepresivos. ¿A tomar por qué? Porque el cuerpo le está doliendo. Y entonces la pregunta es, ¿será que el cuerpo necesita medicina contra ese dolor? Otros se refugian ¿en dónde? ¿En qué se refugian los otros? Puede se refugiar en alcohol. Otros se refugian ¿qué? En comer. Otros se refugian ¿en qué? En hacer cosas extremas, porque el cuerpo está reclamando atención, Entonces imagínense, un problema que viene desde el inconsciente, que viene un espejo, una situación espejo hoy de problema en el presente, nos está dando como espejo algo que pasó en la niñez. Entonces desde la psicología, ¿qué tenemos que hacer? Mirar ese problema y mirar el espejo a dónde se refleja, para ir a dónde, para ir al origen, para ir al meollo del asunto. Y cuando vamos al meollo del asunto, entonces lo que podemos empezar a trabajar es una programación mental, programación neurolingüística, cualquiera de las herramientas que tenemos en psicología para decirle, óyeme, yo ya no soy ese. Yo no soy ese niño fragmentado, yo no soy ese niño abandonado, no soy ese niño que hoy estoy pasando por un divorcio, pero no soy ese niño que ayer no me dijeron que me querían. Estoy pasando por una situación económica. Ya no soy ese niño que ayer no me dieron para comprar la nieve o para comprar el helado, O sea, ya hay que reconocer que no soy ese niño. No soy ese niño fragmentado, no soy ese niño abandonado, no soy ese niño en desamor, no soy ese niño maltratado. Ese es un primer paso que vamos a empezar a trabajar. El segundo paso es entender que puedo hablar del problema. Y entonces ahí empiezo a trabajarme en mi presente. Es decir, cuando la mayoría de situaciones nos han llevado al pasado, al inconsciente de la niñez fragmentada, entonces la tarea es ¿cuál? Al menos tratar de verlo en el presente, de vivirlo en el presente y volverme responsable de mi presente, de mi regalo. ¿Para qué? Para empezar a utilizar lo que tenemos a nuestro favor
para que sean herramientas que nos permitan cómo enfrentar ese, llamémoslo, gigante. Y entonces vamos a tener la autoridad de hablarle a ese gigante, de hablarle a ese gigante, y decirle, no tienes poder sobre mí. Lo que está pasando ahora con el virus, con el coronavirus, ¿qué está pasando? Estamos corriendo de pánico, porque estamos en esas etapas, estresados, deprimidos, nos ganó el pánico, no creemos en nosotros mismos, viajamos a una etapa de niñez de que no nos quisieron, nos olvidamos de quiénes somos, le entregamos el poder al problema. Estamos desesperados y angustiados, cerrando. Obvio, hay que ponerle cuidado al virus. Pero la mayor problemática que va a haber a partir de ahora y que tenemos que solucionarla ya y volver consciente de eso, es que el pánico nos está ganando. Estamos desesperados, estamos angustiados por el pánico. Es decir, tenemos que hacer un alto en el camino y ser conscientes de que podemos enfrentar esto de manera inteligente, de manera sabia, de manera unida. Entonces, así como estamos hablando con el coronavirus, hablando del coronavirus, vamos a hablar del coronavirus. No entra a mi vida, no entras, no tienes poder para entrar. No tienes poder para entrar. Por eso trabajo mi sistema inmune, trabajo mi fuerza, trabajo mi nutrición, trabajo mi cuidarme. No tienes poder para entrar en mí. Y así como soy capaz de hablar del coronavirus, que parece sencillo, que no va a entrar, porque no va a entrar, ¿a quiénes está entrando? Obvio, a los que tienen un sistema inmune frágil. ¿Pero por qué tienen el sistema inmune frágil? Porque mentalmente están frágiles, porque emocionalmente están frágiles, porque en su contextura interna están frágiles. Entonces, mi tarea, desde la psicología y especialmente desde la transpersonal, es decir, necesitamos fortalecer todo el proceso, el sistema inmune, el sistema mental, el sistema emocional, el sistema espiritual, para que usted y yo estemos fortalecidos y fortificados frente a esta situación que nos está presentando. Es decir, no mostrarle miedo. No mostrarle miedo. Y quiero contarles un tema de eso que me llamó mucho la atención hace varios años. A mi hijo le encantan los perros. Mi hijo en ese entonces, pongámosle hace unos 7 años. Él tendría 15, menos de 15 años. Nosotros teníamos un negocio, al lado del negocio, pues venía gente al negocio de mi esposa y llegó una señora enojadísima y muy asustada porque un perro la había mordido. Ese perro, mire, que si no ha sido por el pantalón, me rompe la piel y no sé qué. Y yo le pregunté, ¿qué perro es? No, un chihuahua. Pero enojadísima con ese perro y muerta de miedo y estresada y paniqueada, como decimos aquí. Bueno, la cosa quedó así. Le pregunté dónde era. No, aquí a 3 casas de donde estaba nuestro negocio. Fui y lo miré, ¿verdad? Un perrito allá enojado. Como a mi hijo le encantan los perros, a los 3 días mi hijo estuvo con nosotros en el negocio y entonces lo invité y dije, mira, te quiero mostrar algo. Mira, este perro de allí, todo enojado, mordió a una señora. Y entonces, camine, mirémoslo. Y mi hijo, como no le tiene miedo a los perros, fue, ¡ay, pero tan lindo! Y el perrito lo que hizo eso, patas arriba, y haciendo los juguetes. ¿Cuál fue la diferencia? Yo quisiera que me ayudara a analizar un ejemplo muy sencillo, pero ¿cuál fue la diferencia? Que a los que le mostramos miedo a ese chihuahua se le levanta la reja, se salta la reja y nos muerde. Pero al que no le muestro miedo, el chihuahua no es capaz de saltar la reja. Eso es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Los 7 errores fundamentales que cometemos cuando enfrentamos un problema. Entonces, ¿cuáles son? En definitiva, para resumir, el miedo, el pánico y la angustia existencial. Para eso estoy aquí, para que analicemos tus miedos, tus angustias existenciales y le digamos a eso, no tienen más poder sobre mí, no tienen más poder sobre ti, para que enfrentemos eso de una vez y podamos pasar al siguiente nivel de una mejor manera, renaciendo, despertando y siendo merecedores de una mejor calidad de vida para ti y para mí. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy.